tal? Buenas tardes, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar pendientes de su programa El Salvador Today. Qué bueno que le dedican unos minutos a la reflexión, a la información y por supuesto al análisis de los temas que definen el rumbo de nuestro querido El Salvador. Ese es el propósito, ¿no? Ayudar siempre a la construcción de la propia opinión de cada individuo. En esta ocasión pues queremos reflexionar de nuevo sobre las declaraciones que diera hace poco más de una semana la encargada de negocios de los Estados Unidos, la embajadora Jean Mains, quien resaltaba pues hacía una fuerte crítica hacia el presidente de la República, Nayib Bukele, al decir que el mandatario estaba siguiendo pues el manual de la dictadura, ¿no? El playbook, como lo dicen en inglés, principalmente al establecer, digamos, varios aspectos a la toma de varias decisiones, pero muy particularmente, y es algo que yo particularmente quiero destacar, sobre la creación de un ambiente de miedo. ¿Y esto por qué? Porque creo que este sería un retroceso bastante grave para El Salvador, principalmente porque quienes conocen y conocimos o vivimos un poco la historia reciente de nuestro país, sabe que de la década de los 80 hacia atrás, pues el miedo fue prácticamente una herramienta de control que se ejercía con una gran brutalidad. Además, era el origen de ese miedo, y sin duda representaría un resquebrajamiento definitivo prácticamente de la democracia si los ciudadanos están hoy en día pues inhibidos de expresarse, de manifestarse, de participar y de ejercer pues sus derechos como ciudadanos. Para analizar precisamente este aspecto, este día quiero darle la bienvenida a un amigo pues que él es el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta, quien ya tenemos rato de no vernos, Ramón, pero qué bueno que está aquí de nuevo. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, buenas noches ya casi. Buenas noches, Luis, y muchas gracias por la invitación. Claro, es importante siempre conversar sobre los temas y tener los diferentes puntos de vista que hay sobre lo que acontece en nuestra realidad salvadoreña. Gracias, Ramón. Quiero iniciar la conversación preguntándole precisamente si estos señalamientos y como digo, hizo varios señalamientos, ¿no? La señora embajadora, y hay pues toda una lista de lo que ellos llaman el manual de jugadas o el manual de la dictadura, pero muy particularmente ya decía yo que es el tema del miedo el que me parece a mí que resalta por encima de todos, porque sí, eso es algo que no afecta a un grupo, no, eso nos afecta a todos. Entonces quería preguntarle primero si usted coincide o cómo recibe tal vez también estos señalamientos de parte de la diplomática. Bueno, yo creo que siempre en el análisis de la realidad, siempre uno debe tener en cuenta que uno puede tener un enfoque muy coyuntural, y lo cual es válido, pero también siempre es bueno tener un marco más siempre histórico. Y lo que sucede es que en El Salvador siempre nosotros hemos vivido ceñidos, determinados por un sistema de gobierno muy determinado por una cultura de carácter autoritaria, por un modelo mucho más autoritario, y que se ha vestido de una democracia constitucional, de una democracia que la manda a nuestra Constitución a tener un sistema representativo, a tener un sistema en el que la separación de funciones y la separación de poderes es un elemento clave en la administración de una nación, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros hemos vivido en términos de manera constante es que en El Salvador siempre ha estado predominando determinados grupos políticos influenciados y predeterminados también por determinados grupos de poder económico que han tenido una capacidad de influencia y de control del aparato del Estado. Así hemos tenido asambleas legislativas muy determinadas por un grupo político o por otro grupo político, pero que siempre han estado estableciendo acuerdos y coaliciones en función de responder siempre a unos grupos de carácter económico. El sistema de justicia, nuestro órgano judicial, no siempre ha sido un aparato independiente, siempre ha estado muy determinado por esas fuerzas políticas y muy determinado por esos intereses del poder económico. Su misma estructura y el mismo desempeño de los magistrados y las diferentes salas dentro del sistema judicial han evidenciado que ese grado de independencia no ha sido tal en la historia de nuestro país, y que la aplicación de la justicia, tal como siempre lo dijo desde hace tiempo Monseñor Romero, y lo que la gente siempre ha vivido, es que la justicia no siempre pica al descalzo, es decir,
que hemos visto un sistema de aplicación de justicia y de administración de justicia que ha protegido a determinados grupos y en particular a funcionarios que han estado vinculados a grandes casos de corrupción y que efectivamente la justicia se ha tenido el poder de aplicársele a aquella persona que robó una canasta llena de jocotes. Pues entonces esta historia de nuestro sistema judicial la conocemos todos y sabemos que ha habido una demanda permanente, recurrente, por una efectiva depuración judicial, pero que a la fecha lo que había habido eran nada más unas señales que lo que mostraban era más bien una consolidación de un modelo de órgano judicial que lo que buscaba era siempre la protección de jueces corruptos. Y por otro lado, siempre hemos tenido una Fiscalía General de la República, que bueno, hasta fiscales presos tenemos ahora, porque cuando se han hecho los señalamientos del mal desempeño o de los vínculos que estos fiscales han tenido con grupos de poder económico o con grupos incluso de orden delincuencial, pues ha quedado en evidencia en el camino que sí, algunos de estos han estado vinculados a ese tipo de actores negativos hacia la población. Entonces, yo lo que creo que nosotros siempre hemos señalado que no es conveniente, que no había sido conveniente para el país este tipo de control del aparato del poder del Estado, porque no garantiza de manera efectiva la tutela, la protección de los derechos humanos, de los derechos de las personas, y que este modelo que controla y centraliza el aparato estatal en su conjunto, pues obviamente es lo que le ha causado mucho daño al país. Precisamente sobre este tema de la depuración judicial, y bueno, ya usted lo mencionó, no tenemos fiscales que han estado presos y fiscales prófugos incluso. En años recientes, en meses recientes, hemos visto pues jueces que tocan niñas, jueces que le dicen a ese otro juez que tocar niñas no es delito, jueces que le dicen a periodistas que debe acostumbrarse al acoso sexual. Exacto. Y sin embargo, pues hoy, por supuesto, como usted lo dijo, no, la demanda por la depuración siempre ha sido constante, pero sin embargo le soy honesto, tal vez yo puedo estar equivocado en ese aspecto, pero no conozco casos que efectivamente hayan separado a jueces a partir de resoluciones tremendamente cuestionadas. Ahora, la pregunta es, ¿cree que se escogió tal vez el mejor camino, verdad, para con las reformas que hizo la Asamblea a la ley de la carrera judicial? ¿Se escogió el mejor camino precisamente para ir liberando el órgano judicial de jueces que ya tenían pues décadas de estar ahí, y que algunas personas que nos han acompañado a este mismo foro pues nos han denunciado que hay una gran cantidad de jueces que tienen tarifas, ¿no? para saber, para poder tener, digamos, para poder resolver según lo que paga el que más tiene capacidad de hacerlo? Sí, no, yo creo, por eso señalaba, primero hay que estar claro de que en realidad nuestro modelo de gobierno siempre ha estado determinado por un esquema de tipo autoritario. No es que aquí, vaya, imagínese usted cuántos años han pasado para buscar que se modernizara y democratizara a través de una reforma electoral de consenso político y poder contar con un sistema electoral totalmente distinto, moderno, democratizado. Pues nunca se logró por la vía del consenso político, y hasta la fecha no se logra una reforma político-electoral de consenso político. Se tuvo que recurrir a mecanismos judiciales. Los casos de lo que usted señala en el desempeño del caso del sistema de justicia, de cómo aparecen jueces, de cómo se justifican y cómo se protegen, y etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que el camino para la depuración y el camino para garantizar que haya una efectiva independencia no necesariamente es el camino también que ha tomado, digamos, la actual gestión presidencial. Creo que a través de una ley como la que se ha aprobado, no necesariamente se garantiza que vamos a depurar a los jueces, porque, digamos, se puede quitar a una persona por sus años, pero no se le está quitando por corrupto, no se le está quitando porque tiene una investigación detrás, no se le está quitando porque se le ha demostrado que efectivamente, como usted señala, tienen hasta tarifa.
Bueno, si yo recuerdo cuando tuvimos el caso Flores, en el que cuando se modifica a partir de una resolución que se iba a cambiar de juzgado, ¿verdad? Que ya no lo iba a tener el juez que lo estaba administrando, sino que iba a pasar a la administración de otro juez, porque el juez Leví y Talmir era evidente que él no estaba cumpliendo ni administrándolo de manera correcta, ¿verdad? Un juez que tenía muchos señalamientos, pues lo que nosotros analizábamos es en qué juez va a caer. Y cuando uno analizaba cada uno de los juzgados y cada uno de los jueces en los que podía caer el caso, la verdad que no teníamos muchas esperanzas que cayera en un juzgado que garantizara una administración efectiva de justicia, que es lo que nos indica que efectivamente la mayoría de los jueces tienen muchos señalamientos. Recuerdo que hace un par de años lo que hizo la Corte Suprema de Justicia fue que movió a unos jueces de San Salvador, a unos los mandó para Copa, a otros los mandó para Soyapango, pero en verdad no desmontó de forma efectiva la estructura que existe en el marco de esa relación entre jueces, en la que tienen unos mecanismos claros de corrupción, en la que establecen unas conductas y unos comportamientos que son efectivamente contradictorios con la buena administración en la aplicación de justicia. Yo no creo de que este mecanismo de la aplicación de esta ley sea el mecanismo más efectivo, porque lo que usted está quitando es a las personas más viejas, no a los más corruptos necesariamente. Y al quitar a las personas más viejas, ahí lo que ha hecho que está mandando a las personas, a los jueces que cumplen más de los 60 años, indistintamente de si han sido buenos o han sido malos. No, a mí me parece que la demanda que ha habido por una depuración es sobre la base de que la misma institucionalidad que tiene la Corte Suprema de Justicia, esa unidad de investigación, efectivamente investigue y castigue a los jueces que cometen errores y administran de una manera errónea la justicia, pero que sobre todo se usufructan de la administración de la justicia, y eso es lo que no hemos tenido. Pero no creo que sea el mejor camino. Esa es otra demanda de muchos años, ¿no? Que funcione la unidad de investigación judicial. Exactamente, o sea, es que la unidad de investigación, como pareciera que no necesariamente cumple también, que es lo mismo que nos ocurre con la unidad que tiene que ver con el seguimiento de las declaraciones de probidad, la sección de probidad, pues, que muchas veces a la sección de probidad se le ha dado las herramientas y en otros casos se le ha quitado las herramientas. Entonces, una sección de probidad que no tiene, digamos, la capacidad para darle seguimiento y determinar qué persona se ha enriquecido de manera ilícita, si se le da poder y se le quita poder, se le da herramienta o se le quita herramienta, pues en realidad así es muy difícil que la justicia de verdad pueda funcionar adecuadamente en nuestro país. ¿Qué oportunidad se le presenta a fueron 89, 86 jueces creo que se juramentaron justamente este domingo, para ir ocupando, ¿no?, los cargos que han quedado libres? Esto a la luz del hecho de que también el sistema judicial, los jueces en general, como usted ya lo mencionaba también, deben generarle confianza a la población, para no estar precisamente en eso de a ver a qué juez le toca, ¿no? A ver si bueno, el salvadoreño, los ciudadanos deberíamos tener la confianza de que si va a caer donde un juez, va a caer donde alguien que va a administrar justicia, en efecto, ¿no cree? Sí. No, yo creo que todo juez, indistintamente nuevo o viejo, está en la obligación de garantizar una efectiva administración de justicia, de seguir el debido proceso, de aplicar la ley en la dimensión que debe de aplicar la ley, indistintamente de si la persona tiene dinero o no tiene dinero, si es de la clase del poder económico fuerte en el país, o que viene de una comunidad urbano marginal, o que es un campesino pobre que viene del campo. Entonces, no, yo creo que independientemente, nuevo o viejo, todos tienen la oportunidad de rescatar la confianza que la población ha demandado al sistema de justicia, que aplica la justicia como debe de ser,
que administre la justicia como debe de ser. Yo creo que ese es el reto fundamental que tiene el juez nuevo o el juez viejo, que ya no se siga acostumbrando a que debe de haber dinero detrás de cada caso para garantizar resolver a favor o no en función de cuánto está dando una persona para que le resuelvan a favor o le resuelvan el contra. Esa manera de administrar justicia ya no puede seguir prevaleciendo en nuestro país. Entonces, yo sí creo que tienen oportunidades ahora, pero las tienen todos. Tienen la oportunidad de demostrar que la administración de justicia en verdad se puede hacer en nuestro país de una manera honesta, de una manera transparente, de una manera efectiva. Ramón, quiero tocar o abordar otro tema con usted, y es el tema pues de las manifestaciones de calle, las que se dieron el día 15, la que se dio el 28 y la que ocurrió ayer. Hay un debate, ¿no?, digamos, generalizado alrededor de esto, y es sobre la legitimidad que tienen. Si bien todos los salvadoreños, todos tenemos, y es hasta patriótico, ¿no?, el poder manifestarse en determinado momento, también existe o ha existido, digamos, alrededor de este tipo de herramientas del juego político también influencia de parte de grupos políticos partidarios, ¿no?, que también pretenden darle legitimidad a partir de cantidades, ¿no?, a partir de números, a las manifestaciones que hacen. Quisiera saber cómo han analizado ustedes desde el ISD estas expresiones de calle, si han tenido tal vez la legitimidad en realidad necesaria, y si ve en las, digamos, en las demandas también, además, también una razón de legítima, ¿no?, para manifestarse. Yo creo que toda manifestación ciudadana, indistintamente de la cantidad, es legítima, es válida. Incluso no se requiere que se movilice a nadie para que una persona de manera legítima exprese una opinión a favor o en contra de cómo se está llevando una determinada política pública o cómo se está haciendo la gestión de gobierno. Es decir, la Constitución de la República, recordemos que nos da el derecho a la participación de manera colectiva o de manera individual. Es decir, que nadie me puede, por razón de la Constitución, deslegitimar mi opinión si es que yo no lo estoy haciendo desde un colectivo. Es decir, que yo lo puedo hacer de manera individual y la Constitución me otorga ese derecho. Pero también la misma Constitución me otorga el derecho a poder participar de manera colectiva. Y este derecho de participar de forma colectiva, aunado junto al derecho de la libertad de expresión, pues obviamente es lo que nos da el derecho a poder opinar, a poder hacer una crítica o a dar una opinión de descontento o a favor en torno a cómo se están administrando las cosas del Estado. Lo que sucede para mí en las marchas es que se combina una serie de factores o una serie de elementos. Obviamente que yo no dudo que hay muchas personas que llegan de manera muy natural a expresar su descontento sobre cómo se está llevando adelante la gestión pública por el momento, y creo que es responsabilidad del presidente y de todos de sus ministros pues escuchar también a estas personas que de manera franca expresan una opinión de descontento. Lamentablemente lo que ocurre es que cuando aparecen políticos viejos o políticos que estamos viendo que están queriendo constituir partidos políticos y se quieren aprovechar de una situación de esta, o vemos nuevamente las mismas caras de políticos que ya han sido rechazados por la población, o cuando encontramos a grupos o a personas o a este tipo de políticos también moviendo a personas sin explicarle a qué es lo que vienen a la manifestación, lo que hacen es, en el buen sentido salvadoreño, es que chotean una manifestación que puede tener, digamos, una razón muy legítima, una razón muy valedera, pero la terminan choteando en calor salvadoreño, sí. En el sentido de que pues termina teniendo una mirada
que se deforma la intención que grupos de manera muy natural, de manera muy espontánea y de manera muy franca están queriendo expresar una opinión. Entonces yo lo que sugiero y lo que pienso es que estos políticos deberían de apartarse y dejar que toda aquella buena persona que tiene el interés de expresar lo haga, porque tiene su derecho legítimo, pues. Pero este tipo de grupo termina deslegitimando, digamos, la acción de una marcha como la ha ocurrido el día 15 y el día 30. Insisto, no hay que dejar de ver que en esto sí pueden haber algunos grupos muy espontáneos, muy naturales, muy genuinos, que están queriendo expresar una opinión que no es necesariamente a favor del gobierno, que expresan algún tipo de descontento, pero que terminan también deslegitimándose por el aparecimiento de estos grupos tradicionales que en lugar de ayudar arruinan una expresión de la ciudadanía que es genuina. Ramón, también quiero aprovechar su presencia para analizar un poco o tal vez entender qué expectativas podemos tener en esta ocasión, ahora que el presidente ya envió pues el presupuesto a la Asamblea Legislativa, ahora que el presidente pues cuenta con una mayoría aplastante en la Asamblea también. ¿Qué clase de análisis podemos esperar o qué clase de información podemos esperar que se divulgue alrededor del presupuesto general de la Nación? Especialmente, muy especialmente, ¿no?, en lo que tiene que ver con el adquirir de nueva deuda, con el financiamiento del presupuesto. Sabemos que en nuestro estado pues todavía el nivel de crecimiento y el nivel de demanda pues todavía no se ajustan, y siempre se ha visto la necesidad de recurrir a deuda, precisamente emitir deuda para poder financiar completamente el presupuesto. Esto, digamos, lo destaco porque es siempre el punto, o había sido, ¿no?, hasta en legislaturas anteriores, lo que siempre había generado discusión en la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿qué clase de dinámica cree que podemos esperar? ¿Esto va a pasar simplemente así como han pasado otras iniciativas? Bueno, puede ocurrir eso de que pasa porque los votos los tienen y está resuelto. Yo lo que creo que aquí hay una responsabilidad fiscal muy importante, en el que sí debe de analizarse muy bien el presupuesto de gasto de la República, y tener en cuenta de qué manera se financia ese gasto y por tanto cómo se constituye el presupuesto de ingreso, y si el presupuesto de ingreso está más determinado por todos aquellos recursos que se van a obtener mediante el cobro de los impuestos y de otras contribuciones que el Estado recibe, o si va a estar nuevamente dependiendo de la erogación de nuevos préstamos. Esto es importante porque además recuerden que hay unos temas que todavía no se han resuelto, que podrían afectar fuertemente la conformación del presupuesto general de la Nación para el próximo año, y me refiero al tema de las pensiones. Este es un tema que en la medida que todavía no está resuelto va a tener una incidencia en positivo o en negativo, pero va a tener una incidencia en la formulación del presupuesto. Obviamente hay que esperar para poder conocer mucho más en detalle cómo viene constituido este presupuesto y si, digamos, en este presupuesto se mantienen los porcentajes, porque hay un tema clave en la discusión también presupuestaria, y es qué va a ocurrir con las reformas que están previstas en torno al Fondo de Desarrollo Económico y Social de los municipios, que se había planteado que se iba a reducir del 10 al 6%, una reforma que todavía no ha ocurrido, y que entiendo hay una propuesta ya presentada. Y bueno, esto es importante porque tiene un impacto directo, ¿no? O sea, o sube a los 10, si estos son 4 puntos, o disminuye a los 6 y se mantiene con la reforma orientada hacia el 6%, y esto significa que también el presupuesto disminuye en ese 4%. Y habrá que ver hacia dónde se está orientando los otros recursos del gasto público, si es más a obra, a qué tipo de obra, a educación, a salud, en dónde están las apuestas principales de este presupuesto, y como digo, de dónde es que se va a financiar este presupuesto. Yo creo que aquí hay un tema que también está en el tapete, Luis, y es todo el debate que había en torno a la aprobación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, y si en esta discusión del Fondo Monetario Internacional está prevista
cuáles son las medidas económicas y fiscales principalmente que va a tomar el Estado. Aquí se ha dicho en muchas ocasiones que se tiende mucho más a la búsqueda en la lucha por la evasión y a lograr recuperar todo aquel impuesto que no pagan los empresarios, o si las medidas fiscales que se pueden generar en el marco de esta discusión de la posibilidad de estos nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se orientan hacia el aumento de impuestos, como el caso del aumento al IVA o el aparecimiento de otro tipo de impuestos. Pero esta es una discusión que en la discusión del presupuesto, con toda seguridad, Luis, va a tener que salir, porque se entrelazan, ¿verdad? Se entrelaza toda la discusión que había con respecto del Fondo Monetario, con relación al FODES, con relación al tema de pensiones y otros temas que son también relevantes en el país, pero que aquí es donde viene cómo se va a lograr sostener las finanzas públicas hacia el futuro, y cuál es el camino que se está buscando, cuál es el camino que se va a potenciar. Y yo creo que hay una gran responsabilidad por parte de los diputados de hacer un debate mucho más contundente, mucho más fuerte en esta misma dirección. ¿Cómo analiza usted, Ramón, este movimiento y cómo queda, digamos, esta, no sé cómo decirlo, esta especie de catecismo que han predicado, digamos, los políticos por mucho tiempo, de la descentralización, ¿no? Yo recuerdo las 2 ocasiones en que se aumentó el FODES, precisamente con la intención de lograr lo que se llamaba descentralización, y facilitar además, ¿no?, con la idea, ¿no?, de que la centralización era la forma de facilitar que las alcaldías llevaran más obras, introdujeran con mayor rapidez los servicios de agua potable, de electricidad, la construcción de puentes, de caminos. Todas esas situaciones se suponía, y quiero resaltar eso de que se suponía que iban a ser más expeditas, más eficientes y más visibles a estas alturas, ¿no?, si las alcaldías recibían directamente los fondos. Ahora, sí, hay que destacar que muchos alcaldes, especialmente en alcaldías, municipios pequeños, no, básicamente era su sueldo lo que se financiaba del FODES. Ahora, evidentemente esta propuesta, tal como la planteó el presidente en público, es lo contrario, ¿no?, a la descentralización. Es una centralización, y fue algo que el mandatario acompañó con la promesa de que Obras Públicas iba a asumir mucho de esas obras que debían haber realizado los municipios. Evidentemente son 2 teorías y que hará falta verlas en la práctica, pero ¿qué anticipa usted a este respecto? Bueno, yo creo, Luis, que el tema de la descentralización fue un tema que viene de muchos años, que nunca en realidad ningún partido ni ningún gobierno le quiso entrar en serio, nunca se le quiso entrar de verdad. Porque obviamente aumentar las competencias y fortalecer la autonomía política, financiera y administrativa de los municipios, garantizando que las competencias que se les asignen, en verdad los municipios las puedan gestionar, y nunca se visualizó que para garantizar esto debería de potenciarse y fortalecerse las capacidades técnicas administrativas de los municipios, y en esto las apuestas en verdad no fueron, para mí no fueron del todo serias. Se aprobó la ley de la carrera administrativa municipal, pero muy poco se ha potenciado y se ha capacitado y se ha desarrollado las capacidades en los municipios para que de verdad la ley de la carrera administrativa municipal fuera y tenga, digamos, un nivel de éxito. Se aprobó, Luis, la ley del desarrollo de ordenamiento territorial, que orientaba hacia fomentar la capacidad de ordenar el territorio, y esto en función de garantizar que aquellos territorios en mayores condiciones de vulnerabilidad pudieran también tener mayores oportunidades de desarrollo, y nuevamente eso pues como que no tuvo mucho recorrido, y esta ley ha sido muy importante, pero ha tenido, diríamos, todavía muy poca aplicación. Entonces, digamos que no es que no hayan habido instrumentos, pero lo que no hubo de verdad es la voluntad clara
para hacer efectiva el camino de la descentralización. Y obviamente el FODES era un elemento clave. El FODES viene desde allá por los años de 1986, entregándosele a los municipios, y obviamente ha hecho que los municipios hayan tenido una posibilidad real de sostenerse mediante las transferencias del Estado. Pero generó, y muchos alcaldes así lo reconocen también, o algunos alcaldes así lo reconocen, es que como esto también se vio como parte de la misma cultura del asistencialismo, en el que terminaron los alcaldes nada más extendiendo la mano y esperando que llegara el dinero de las transferencias, y muy poco hicieron por garantizar generar recursos propios a través del cobro efectivo también de sus propios impuestos y de sus propias tasas, y el no cobro de impuestos, el no cobro de tasas en el ámbito municipal, y especialmente en aquellos municipios más pobres, tiene que ver con una razón política, el miedo que hay a que si cobro impuestos la gente no va a votar por mí, y en ese sentido se terminó teniendo una cantidad de municipios muy dependientes del FODE, sin que desde el ente central, sin que desde el gobierno central se garantizara fortalecer las capacidades de los municipios en esta materia. Entonces, el camino que viene en la posibilidad de que van a haber reformas. Ahora, yo le quiero decir, no es el Estado salvadoreño el único Estado que está en esta tendencia centralizadora. En Europa, esta es una tendencia que está ocurriendo en países como Francia y en otros países europeos. También está ocurriendo esta tendencia centralizadora a quitarle competencia, a quitarle recursos a los municipios, a centralizar, a fortalecer la centralización y la labor del Estado en la acción local, en la acción municipal, y esto obviamente va a ser una batalla fuerte porque se da en el marco, en términos generales, de la pandemia, ¿verdad? Se da como tener de base, de referencia y de argumento o de excusa la misma pandemia para poder generar un proceso más centralizador. En el caso de El Salvador, esta tendencia se da además en el marco del señalamiento del problema de que los alcaldes no han administrado bien, se han robado los dineros, lo han utilizado para las campañas políticas, etcétera, etcétera. Y aunque esto pueda tener mucho de cierto, para mí, obviamente, también el camino no solo se trata de quitarle los recursos, sino de fortalecer esas capacidades administrativas, de fortalecer los mecanismos de control hacia los municipios, de elevar los elementos de transparencia para garantizar que la administración de los recursos a nivel local se dé de manera mucho más efectiva. Y a mí me parece que el enfoque más centralizador no debería de verse solo desde la perspectiva de centralizar los recursos del FODES en función de administrar recursos que van a ir orientados a la implementación y ejecución de obras, sino fundamentalmente debería de pensarse, si se va a centralizar, de tener en cuenta la ley de ordenamiento territorial y tener en cuenta más bien una perspectiva de desarrollo económico desde la perspectiva territorial. En eso. Si no lo hacen así, entonces va a tener problemas en la implementación de las nuevas instituciones que se van a estar creando. Ramón, muchísimas gracias. Lastimosamente se nos ha acabado, ya nos pasamos un poco del tiempo que tenemos del programa, pero quiero agradecerle en realidad, qué bueno que hemos podido hablar de varios temas, aprovechamos bien el tiempo y creo que es importante, ¿no?, conocer su análisis y también la opinión alrededor de estos temas que se vienen. Creo que, como usted lo dice, el tema de la descentralización, o mejor dicho, de tener en cuenta el ordenamiento territorial, ahora que se va a centralizar la obra, se presenta una oportunidad muy importante, ¿no?, porque el país ha sufrido mucho también por este tema del desorden con que ha crecido. Así que, Ramón, de nuevo, muchas gracias. Gracias por habernos concedido unos minutos. Bueno, muchas gracias, Luis, a usted también por la invitación. Muchas gracias. También gracias a usted, amigos y amigas internautas. Qué bueno en realidad que nos han podido conceder unos minutos para llevar hasta ustedes primero la opinión y análisis de Ramón, ¿no?, y poder nosotros contribuir de esta forma también a la formación de la opinión de cada uno de ustedes. Recuerden, por favor recuerden, como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.